estén todos bien. Bueno, un placer de nuevo estar con ustedes y vamos a iniciar la clase con la cantidad de alumnos que están conectados y aquellos que se vayan sumando, bueno, iremos admitiéndoles de a poco. Tal como les decía, espero que tengamos una buena charla el día de hoy. Vamos a seguir hablando de nuestra materia de tributación, de derecho tributario, y también siempre siguiendo la misma temática que hemos desarrollado en todas nuestras clases. Si tienen consultas durante el desarrollo, ustedes pueden hacerlo a través del chat o inclusive accediendo a sus micrófonos y detener la conversación, digamos así, para que puedan hacer las consultas que crean conveniente, ¿verdad? Y la misma cosa va a ser en torno a las consultas que yo les voy a ir efectuando respecto al tema, a ver si es que están comprendiendo lo que tratamos de transmitir y lógicamente tener la respuesta de ustedes. Para que tengamos una buena recepción, Sandra, si me das un ok en el micrófono, que no ocurra lo de la otra vez que teníamos cerrado inconveniente, por favor. Buenas tardes, profesor. Se escucha perfecto. Ok, gracias, Lourdes. Lourdes. Sí, entonces, como les dije, vayan todos conectando cuando yo les requiero, ¿verdad? Y después al final de la clase vamos a volver otra vez a chequear quiénes están conmigo y en el sentido de que voy a ir llamando la lista otra vez y preguntándoles y pidiéndoles que accedan a su cámara. Vamos a ir charlando otra vez. Entonces, en función a eso, para, como les mencioné, tratar de tener un contacto más estrecho, digamos, desde el punto de vista de lo que es la interacción con los alumnos, ¿verdad? En torno a la clase me estoy refiriendo, lógicamente. Ok, si no me equivoco, ustedes me van a corregir. Yo manejo la información que la profesora Mariela me dio. Habían desarrollado la parte correspondiente al impuesto a la renta empresarial, el IRE. ¿Es así, Lourdes? Sí, profesor, eso desarrollamos con la doctora. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer un repaso otra vez nuevamente de esa parte. A mí me interesa, antes de entrar a lo que es los sistemas simplificados, ¿verdad? Que es mucho más simple, así como su nombre dice, es algo bastante simple de entender, digamos, de comprender. Acá la problemática o el tema está en torno a lo que es el impuesto a la renta. Hablemos de renta. Entonces, yo cuando recurro a esta definición, ustedes no la van a encontrar en el libro de Derecho Tributario, sino solamente es algo que hemos expuesto nosotros los profesores de la cátedra que en el libro de Finanzas Públicas, por ahí van a recordar de ese origen, pero que resulta sumamente importante para arrancar con el tema de renta. Cuando nosotros hablamos de renta, no del impuesto a la renta como concepto genérico, la derivación podría ser, lógicamente eso cuando estuviera grabado por el impuesto, podría ser en este caso la consecuencia tributaria es el pago del llamado impuesto a la renta. Pero el concepto de renta, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que definir, hace referencia o definiríamos como el producto, el resultado, el beneficio, la renta. Miren que son términos que voy usando en forma sinónima: renta, rédito, beneficio, utilidad, ganancia, resultado positivo que se obtiene a partir de un capital dentro de periodos más o menos largos sin que el mismo sea afectado o consumido, ¿verdad? Esa es la condición. Es decir, ese capital no debe ser afectado o consumido para que se genere la renta. Podría ser parcialmente afectado, pero normalmente la teoría o la recomendación o el principio de la recomendación es de que el capital no sea afectado. Entonces, cuando nosotros hablamos de renta, estamos hablando del resultado positivo que se obtiene de ese capital
pero sin que exista afectación del capital, sino tiene que ser producto de la ganancia o el rédito que se va generando dentro de ese periodo al que refiere el concepto. Y ese periodo al que refiere el concepto generalmente en términos tanto tributarios como en términos comerciales se establece en un año, es decir, periodo de tiempo de un año. Un ejercicio fiscal, generalmente ese ejercicio fiscal hoy por hoy, nosotros hablamos ya de que coincide con el año civil. Y el año civil que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Existen siempre esos 365 días del año que van a ser considerados como un ejercicio civil o un año fiscal. En algunos casos veremos de que podría variar, pero siempre dentro del periodo de 365 días del año, de 365 días, perdón, pero podría ir, por ejemplo, como el caso en ciertas circunstancias, las entidades financieras que lo toman desde el 1 de julio al 30 de junio, ¿verdad? Pero tiene el mismo resultado en términos de cálculo de días, ¿verdad? Pero por las características de la actividad financiera, entonces va así el periodo fiscal para estas empresas. Pero por lo demás, el ejercicio fiscal va coincidente con el calendario civil, que es de un año. Entonces, volviendo a nuestro tema, aclarado esa parte, decimos de que la renta, entonces identificamos como aquel producto, el resultado, la utilidad, la ganancia, el beneficio, el rédito que se obtiene de ese capital dentro de esos periodos más o menos largos sin que el mismo sea afectado o consumido. Yo suelo graficar también diciendo, bueno, traten de identificar lo que sería el árbol y sus frutos, ¿verdad? Hagámonos a la idea de que tenemos un árbol y que eventualmente este árbol produce ciertos frutos, sus frutos, ¿verdad? Entonces, el árbol, nosotros en sí, lo que sería propiamente con sus ramas, su tronco, sus ramas y todas sus hojas, ¿verdad? Estaríamos asimilando como una manera de graficar con lo que sería el capital. Y los frutos serían la renta. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque el concepto nos dice, es el capital que no debe ser afectado o consumido. Y ese capital, que es el árbol, no tendría que cortarse porque si no, deja de producir frutos. Y en la medida en que nosotros vayamos cercenando o cortando el árbol, ya sea desde sus ramas o eventualmente inclusive si lo hacemos a nivel de la raíz prácticamente del tronco, lo único que vamos a lograr entonces que deje de producir frutos. ¿Por qué? Porque matamos el capital. Entonces, ¿de qué es lo que podemos disponer e identificar, asimilar a la renta, el rédito, la ganancia o el beneficio? A los frutos que nos produce ese árbol. Y lógicamente tiene que tomarse su tiempo para que pudiera generar esos frutos, ¿verdad? Para que pudiera producir. De manera tal entonces que si nosotros afectamos parte del capital, entonces estamos matando la posibilidad de que este genere resultados positivos. Eso en términos de renta. Luego viene la parte impositiva que veremos cómo funciona, qué es lo que se logra desde el punto de vista tributario. Entonces, como concepto, ustedes tienen que tener esa idea, pero solamente, vuelvo a repetirle, el término renta o rédito, beneficio, ganancia, utilidad, ¿en qué consiste? Ahora bien, a partir de eso, entonces, lo que la ley establece es determinar el hecho generador o hecho imponible. Es decir, aquella circunstancia, aquel presupuesto, el evento, el supuesto, el presupuesto, la condición, el hecho, el acto que consideró la ley, en este caso, lógicamente por obra y gracia del legislador, el trabajo del legislador o de los legisladores en este caso, ¿verdad? Vamos a pluralizar, a la hora de determinar el tributo, de gravar eventualmente, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a lo que nos dice la ley 6.380, que nos establece el hecho generador. Esa norma nativa de modernización y simplificación del sistema
del sistema tributario nacional nos determina a partir del artículo primero de la ley 6.380 y nos dice ese artículo primero de que se crea o créase un impuesto a la renta empresarial. Vamos a ir desgranando cada una de estas partes. Perdón, impuesto a la renta empresarial, IRE, por sus siglas abreviadas, que gravará las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas primarias, secundarias o terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas gravadas por el impuesto a la renta personal. Fíjense ustedes en este concepto que cuando nos dice la ley, en este caso nos describe el evento, la circunstancia que debe producirse, utiliza la terminología de renta, beneficio o ganancia. Renta, beneficio o ganancia. Entendiéndose entonces de que el término renta, beneficio o ganancia tienen igual significación. ¿Y por qué aludo a esto? Porque si nosotros nos vamos a la ley 125 del año 91, en aquel entonces la normativa legal solamente hablaba en términos genéricos el título de este impuesto como impuesto a los ingresos. Después vamos a ver la contradicción que existe entre lo que implica darle tal determinación. En realidad se grava la renta, no los ingresos. Eso fue siempre una discusión que hemos tenido en la cátedra respecto a esa denominación que se le ha dado. Y hoy por hoy el término se amplía al hablar de renta, beneficio o ganancia. Renta, beneficio o ganancias de fuente paraguaya. Aquí también nosotros vamos a ir viendo cada uno de los detalles de lo que es de la importancia que tiene la descripción exacta del hecho generador. Porque van a ver que inclusive los puntos de desarrollo de nuestra materia, de nuestro programa, de nuestra materia, se van desgranando a partir de ese concepto previsto en el artículo primero. Y como siempre les suelo decir, recuerden ustedes, cuando yo les digo anoten, significa resalten en sus materiales. El anoten, hoy por hoy nosotros estamos haciendo referencia a un tilde, digamos, ya sea en sus libros, donde sea, como para que ustedes tengan, le presten una mayor atención a ese aspecto, ¿verdad? Como si fuera que lo estamos haciendo en un cuaderno, lo están haciendo en un cuaderno, pero bueno, de hecho, tendrán sus diferentes formas de registrar ustedes. Volviendo a nuestro tema, entonces decía de que ese artículo primero nos habla del concepto de renta, beneficio o ganancia, como es el resultado de obtener entonces lo que produce ese capital. Recuerdan ustedes, un capital que produce dentro de ciertos periodos más o menos largos frutos, renta, beneficio, ganancia, utilidad, resultado positivo. De manera entonces que eso es lo que grava. Lo que el hecho imponible, la circunstancia, el evento que se tiene que producir para que se abone el impuesto a la renta es que exista beneficio, renta o ganancia, resultado positivo. No grava el impuesto a las pérdidas, tampoco grava el trabajo en sí o la actividad comercial en sí, ¿verdad? O desarrollar actividades comerciales. Lo que grava el impuesto es el resultado de realizar ciertas actividades comerciales que van a tener un resultado positivo o una ganancia. Y en ese sentido nos dice todo tipo, voy a admitirle a un compañero, bueno, entonces vuelvo otra vez, en ese sentido nos dice todo tipo de actividades económicas, primarias, secundarias o terciarias, primarias, secundarias o terciarias, incluidos las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios,
excluidas, que no sean no comprendidas, términos que yo le estoy agregando, ¿verdad? Para hacerle más explícito, incluidas, agregadas, consideradas, en este caso, esas actividades menos aquellas que estén alcanzadas por rentas gravadas, beneficios o utilidades por el impuesto a la renta personal. Impuesto a la renta personal. De manera entonces que todas las actividades que pudieran ser de origen agropecuaria, actividades económicas de origen agropecuaria, y en ese sentido sean comerciales, industriales o de servicios, entendiéndose por tal, primarias, secundarias o terciarias, van a estar alcanzados por el tributo siempre y cuando se obtengan resultados positivos. Entiendo, Solange. No hay problema. Vayan conectándose aquellos que tienen problemas de internet en la medida que puedan, reconéctense. Por favor, no desaparezcan también de la clase. Ya hablamos la otra vez de eso. A ver si me están siguiendo entonces con esto que estamos tratando de explicar para que les quede bien claro. ¿Por qué insistimos en esta clase? Porque es básico. Si ustedes comprenden bien, van a llevar adelante lo que hace el impuesto a la renta muy fácilmente. Entonces, ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se entiende por actividad? ¿Qué se entiende por actividad comercial? Actividad económica, comercial, industrial o de servicios que sean primarias, secundarias o terciarias. A ver, ¿quién me explica lo que es una actividad primaria, secundaria y terciaria? Nadie habla. ¿Qué entienden por actividad primaria, secundaria o terciaria? Doctor, permiso. No sé si estoy muy acertado en la respuesta que le voy a dar, pero creo que son actividades primarias aquellas actividades que se basan en la producción directa, y secundarias son actividades que son transformadas y surgen un producto de esta actividad. ¿Y la terciaria? Y la terciaria ya te voy a ver, pero hasta secundaria es lo que escuché la pregunta. Servicio no es la terciaria. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Claudia? Servicio. Vamos por parte. Entonces, primero a Claudia y después Sol Ángel, que quería hablar. Claudia ahora. Servicios no eran las actividades terciarias. ¿Y qué opina Sol Ángel? Con la producción y el intercambio. ¿La producción qué? Perdón, no escuché. Las actividades que tienen que ver con la producción y el intercambio. No. Bueno, vamos por parte, entonces vamos a ir respondiendo un ratito porque tengo contacto acá, entonces les voy a continuar. Bueno, en el caso de las actividades primarias son aquellos productos en estado natural. Entonces identifiquen ustedes como actividad primaria los productos en estado natural. Eso para Guillermo también la respuesta, ¿verdad? En estado natural decimos entonces porque son productos que tienen características de no ser transformados. Mantienen su condición original, ¿verdad? No existe ningún tipo de transformación. Si ustedes quieren saber cuál es un producto, y vamos a tener un ejemplo claro de las tres etapas, ¿verdad? La que guarda relación a servicios, la secundaria, la terciaria, la secundaria y la primaria. El de la leche, cuando es extraído de la vaca, ¿verdad? Ella constituye un producto primario si no sufre ninguna transformación. Es decir, está total y absolutamente en estado natural. Pero esa leche, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el ejemplo que estamos siguiendo, ¿verdad? Vamos a pasteurizarle, dicen, ¿verdad? Vamos a, de alguna manera, someterla a un proceso que puede o no generar una transformación. Puede o no generar una transformación.
Y ese producto, cuando tiene las características de ser sometido a un proceso y ya se convierte o en un producto o sufre algún tipo de transformación, entonces pasa a ser un producto secundario. La leche se integró a lo que sería el sachet, ¿verdad? El cartón, dicho en forma más fácil en lenguaje coloquial, ¿verdad? Pero con las características de conservación que tiene. Aparte, sufrió un proceso industrial de pasteurización. Entonces, a partir de ahí ya sufrió la segunda etapa. Y la tercera, que sería eventualmente el intercambio de bienes y servicios ya en general. En cualquiera de sus etapas nos grava, en este caso, el impuesto a la renta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque anteriormente, chicos, y yo creo que ustedes tienen un trabajo práctico sobre eso, existía una diferenciación del impuesto a la renta, y ustedes lo dieron, recordarán ustedes del año pasado, porque rindieron bajo ese modelo, ¿verdad? Existe una diferenciación con lo que era eventualmente el sistema tributario que teníamos en la ley 125, la 2421, que es su modificación en las subsiguientes, donde nos distinguía el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicio, o renta empresarial, y lo que era la renta agropecuaria. Estaban divididos en dos capítulos, diferentes en sistemas tributarios o de tributación y de regulación independiente. De manera entonces que el impuesto a la renta agropecuaria era gravada por todo lo que hacía a productos primarios en estado natural, la renta que se generaba de productos primarios o en estado natural, y lógicamente las derivadas de la actividad agropecuaria en general, que se entendía por el resultado que se producía, ya sea de la tierra o eventualmente propiamente la pecuaria, ¿verdad? En sus diferentes formas o tipos, y lo que era gravar, digamos, ese producto en estado primario. Hoy en día, la gran transformación que lleva adelante la ley 6.380 es que ya no separa eso en dos tributos diferentes, sino lo integra en uno y lo denomina IRE, impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Ya no discrimina. Por eso es que nos dice la renta, las ganancias, los beneficios generados por la realización de actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios, y agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios, porque en realidad primero dice agropecuaria, comerciales, industriales y de servicios. Es decir, ya lo integra dentro de un solo tributo al que lo llama impuesto a la renta empresarial. Entonces, en aquel entonces se distinguía, se hacía diferencia. ¿Y por qué hace la aclaración de productos primarios o en etapa primaria, secundaria o terciaria? Porque había dos impuestos diferentes que gravaban esas distintas etapas, ¿verdad? Por una parte, la secundaria y terciaria era gravada por la renta comercial, industrial y de servicio, y por otra parte, lo que hacía la renta agropecuaria tenía su propio sistema tributario y alcanzaba a productos primarios únicamente. Hoy por hoy ya no existe esa distinción, entonces se integra en uno solo. De paso, también sus trabajos prácticos van comprendiendo a qué se refiere la diferencia que le pedimos que ustedes distingan, que hagan una discriminación en qué varía este nuevo sistema tributario. Cuando hablamos de la prestación de servicios que estábamos haciendo referencia, recuerden ustedes que los servicios pueden ser personales y no personales. Miren que los servicios se distinguen en dos cualidades: servicios personales y no personales. Y en tal sentido, a ver si me dicen ustedes cuáles son servicios personales y cuáles son servicios no personales. Yo les voy a dar la descripción conceptual. Los servicios personales son aquellos que afectan al sujeto, al ente humano, que son prestados por la persona física, el ente humano en general, sin participación de otro elemento. Y los servicios no personales son aquellos prestados por la cosa, que son prestados por la cosa. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de servicio personal y cuál es un ejemplo de servicio no personal, para que podamos entender a qué nos referimos con este tema?
¿Quién me responde sobre eso? Servicios personales son los que presta un abogado, un contador, por ejemplo. Sí. ¿Me preguntas o me afirmas? Te afirmo. Ok. ¿Y los no personales? Y puede ser impresión de tarjetas personales, las actividades que se dedican a sublimación, por ejemplo. Cuando nos presta servicio una cosa. Sí. Y servicios no personales son aquellos servicios que se obtienen de la cosa, no de la persona. Lo que presta una empresa, dice una empresa, estará grabado por el impuesto a la renta, por el IRE en general. Ese es el fin de la, me dicen en el chat, por eso nomás estoy respondiendo. Acá tenemos que ver que hablamos de servicios que nos da o nos brinda la cosa sin intervención del factor humano, sin intervención del factor humano. Ingresen en su micrófono, porque yo prefiero que no solamente sea en el chat, sino también participen en la clase. ¿Cuál sería una prestación de servicio en donde la cosa nos brinda el servicio y no precisamente el factor humano? El alquiler de inmuebles puede ser, doctor. Claro, ¿y por qué sería el alquiler de inmuebles, Federico? Porque ¿De qué manera? ¿Quién es el que nos presta? ahí sería el inmueble, ¿Sí? sería la parte principal del contrato. El que presta el servicio. Ok. Sí, las telefonías, el caso del transporte de pasajeros, el caso de arrendamiento de inmuebles. Es decir, aquellas circunstancias en donde la prestación del servicio en su gran mayoría, digamos en su parte principal, con su factor principal, tiene intervención, en este caso la cosa, y no el factor humano. En el otro, sin embargo, la prestación del servicio se basa en la intervención humana, es decir, profesiones, artes u oficios. Profesiones, artes u oficios. De manera tal que el sujeto es el que tiene la mayor parte, digamos así, de intervención para que el resultado se dé en términos de la prestación. Sin embargo, en el caso de las prestaciones de servicios no personales, es la cosa. Otro ejemplo que ustedes van a tener, el caso del teléfono, la telefonía, que es lo más común que tienen en todos, ¿verdad? Donde eventualmente la cosa es la que presta el servicio y no hay una intervención humana. O sea, pero cuando hablamos de la cosa del teléfono, yo me estoy refiriendo a toda la infraestructura telefónica, ¿verdad? Que presta una empresa. Caso de las compañías telefónicas, que son las que prestan el servicio, ¿verdad? Son todo máquinas las que están haciendo la conexión, eventualmente. Y nosotros utilizamos el medio y nos interconectamos, hablamos. Esto mismo que estamos haciendo ahora, para ser más prácticos, inclusive esto mismo que estamos haciendo ahora, en este momento, es una prestación de servicio, está basada en una prestación de servicios no personal. El cajero automático, me dice Guillermo, sí, también el cajero automático, Guillermo. Y esto que estamos haciendo porque nosotros estamos todos interconectados eventualmente por el sistema de internet, ¿verdad? Y estamos interactuando en esta clase, pero no hay participación externa de un tercero, un sujeto, una persona, un ente humano, que sea el que esté dándonos las posibilidades de la interconexión, sino lo hace el sistema en sí, la máquina, ¿verdad? Vamos a decirle, con todo lo que es el expresar ese término coloquial de la máquina en el sentido de la red de Internet y, lógicamente, cómo funciona todo ese sistema de Internet. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos interactuando cada uno desde nuestros hogares para llegar a concretar lo que sería la conexión de Internet, y hay una prestación de servicios no personales. El caso, me dijo alguien, el billetaje electrónico, me dice. En realidad, ahí hay
¿Quién es el que dijo eso? El Fernando puede ser, ¿verdad? El que habló, si no me equivoco. El tema del billetaje electrónico habría que distinguir bien también cuáles son realmente las prestaciones de servicios personales. Por una parte, le tenés a la empresa, Fernando, que es la que presta el servicio de billetaje electrónico en cuanto a lo que se refiere al mecanismo de carga, de saldo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la otra es la empresa propiamente de transporte. Si lo que te refería al billetaje electrónico como la empresa esta que se llama, creo, ayúdenme ustedes, Yaha es uno, ¿verdad? Y el otro no recuerdo cómo se llama, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese caso sí, porque ellos están prestando un servicio por lo que sería el sistema. Yaha y más, me dicen acá Alejandra y Andrés. Entonces, en ese caso sí, porque ellos en lo que se vincula a la utilización de la tarjeta como medio de pago, ahí sí hay una prestación de servicio no personal, ¿verdad? Por lo demás, eso se imputa al transporte público, el pago de ese dinero, que es otro servicio no personal. Se dan cuenta cómo convergen dos tipos de servicios personales de servicios no personales, en una misma actividad. Porque recuerden que esa empresa Yaha va a cobrar por ese billetaje electrónico, haciendo de que el sistema opere con un sistema de crédito para el consumidor, el pasajero, y todo eso, estoy seguro, tiene un costo que está obteniendo un resultado económico por hacer ese trabajo. Gratis no lo va a hacer, ni Yaha ni más, salvo que pertenezcan a las propias empresas de transporte, pero aún así estoy casi seguro que alguien está facturando porque realice ese trabajo y le estará cobrando, aunque sea una especie de comisión a todas las empresas por realizar esa operación de acreditación del derecho al pago o el derecho al pasaje del transporte público. Entonces, pero sí es un ejemplo de prestaciones de servicios no personales. Y nosotros tenemos una innumerable cantidad de ejemplos en nuestra vida cotidiana. El teléfono celular, la lavandería de ropa, me estoy refiriendo a las máquinas automáticas, ¿verdad? El caso de, ¿cómo se llama? Arrendamiento de vajillas, arrendamiento de bienes muebles, me refiero yo, sillas, mesas, cubiertos para recepciones, ¿verdad? Son todas prestaciones de servicios no personales, realizadas por el bien o la cosa y no por el factor humano, ¿verdad? Si hacemos una reunión y vamos a utilizar las mesas, manteles, cubiertos, toda la vajilla de cristal, en fin, todo lo que puedan usar ustedes, eventualmente, entonces, eso es la cosa la que nos brinda el servicio, no la persona. La persona, a lo sumo, sale, el sujeto, el factor humano, baja, deja y se retira. Y después hacemos el uso del bien en sí. Y luego retornamos, ¿verdad? Entonces, lo que se graba es las prestaciones de servicios. Recuerden eso en plural. ¿Qué significa servicios? Que hay dos variedades, personales y no personales. Y cuando nosotros hablamos de servicios personales, asimilamos a que está alcanzado por otro impuesto. ¿Cuáles son el impuesto o cuál es el impuesto a la renta personal? De manera entonces que aquel servicio que sea generado en el ámbito de los servicios no personales van a ser alcanzados por el impuesto a la renta empresarial. Por eso nos hace ese artículo primero la distinción y nos dice, salvo el caso del impuesto a la renta personal. Entonces, nos grava en general, ¿verdad? Las actividades económicas primarias, secundarias, terciarias, incluidas la agropecuaria, comercial, industrial o de servicios, excluidas aquellas que sean gravadas o alcanzadas por el impuesto a la renta personal. Y ahí entrarían los servicios personales, ¿verdad? Y además, lógicamente, como veremos después también en el capítulo del impuesto al valor agregado. ¿Se entiende, verdad?
Bueno, en lo que se refiere a contribuyentes, nosotros, esta es una parte que yo también suelo pedirles que atiendan bien, por favor. ¿Quiénes son contribuyentes? Las empresas unipersonales, sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas. Las sociedades simples, sociedades anónimas de responsabilidad limitada por acciones, comanditas, los consorcios constituidos para realización de obra pública, las asociaciones, corporaciones, estructuras jurídicas transparentes, no se olviden de eso. Las sucursales, las empresas públicas, entes descentralizados, entes autárquicos, las sociedades de economía mixta, sucursales o agencias de establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas fuera del país en el exterior, y las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella, o sea, amplía a todos prácticamente. Entonces, volviendo a los dos temas, vamos a hablar de dos aspectos, las empresas unipersonales. En el artículo 3 ustedes van a encontrar lo que es la definición de empresa unipersonal. No se olviden, apréndanse bien. Es esa unidad productiva que pertenece a una persona física. Unidad productiva perteneciente a una persona física en la que se utiliza en forma conjunta capital y en forma, dice, organizada y habitual. Miren que esa palabra es clave. En forma organizada y habitual, es decir, con carácter empresarial, ¿verdad? En forma conjunta capital y trabajo, pudiendo ser eventualmente propio o ajeno, con preponderancia del último, el capital. De manera que esa es la definición de empresa unipersonal. El capital puede ser propio o ajeno. Acá lo que se pretende es eventualmente gravar la renta, también el beneficio que obtenga ese concepto de empresa unipersonal. Unidad que pertenece a una persona física. Recuerden ustedes que hay una figura en el Código de Comercio que habla de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Esta no constituye una diferencia con relación a lo que estamos hablando, lo que es empresa unipersonal. Lo único que el Código Civil bueno, sí sería el Código Civil, ¿verdad? Pues una modificación del Código Civil, en realidad, por una ley especial, establece como una posibilidad de proteger el patrimonio de una persona cuando realiza actividad comercial, de que ésta pudiera constituir el concepto de empresa de responsabilidad limitada, una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, determinando el capital que va a aportar a esa actividad comercial, de manera a disgregar, de separar, de dividir de su patrimonio. De otra manera, todo su patrimonio estaría comprendido, en este caso, en el activo podría estar comprendido en el activo de la empresa unipersonal a los efectos que pudieran ser desde el punto de vista comercial. Ejemplo, partamos de la misma administración tributaria que pretenda, por ejemplo, percibir tributos atrasados y llegue a la figura de ejercer acciones legales y como consecuencia de ella embargo al patrimonio del contribuyente. Y en este sentido, entonces, si él hubiera constituido una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, respondería solamente por el capital declarado, no así con todo su patrimonio. En general, las empresas unipersonales que pertenecen a una persona física responden con todo su patrimonio a los efectos de la cancelación de sus obligaciones, ya sea por su actividad comercial o inclusive ante el fisco. Entonces, de manera que es una figura que no es muy utilizada, lastimosamente, porque muy pocas personas son las que recurren a esa figura, que no es una sociedad, les aclaro, no constituye una persona jurídica, es solamente determinar una limitación al capital operativo de la empresa de manera que no le venga a golpear sobre todo su patrimonio. Entonces, en ese sentido, por identificar también con lo que es la definición de empresa unipersonal, que prevista en ese artículo 3 de la ley,
6.380. Entonces, anoten también esto, distingan bien el concepto. Unidad productiva perteneciente a una persona física en la que se utiliza en forma organizada y habitual capital y trabajo, pudiendo ser propios o ajenos, ¿verdad?, a los efectos de obtener resultados económicos, es decir, obtener beneficio, ganancia o utilidad, ¿verdad? Y en este sentido, recuerden ustedes de que vamos a entrar en el capítulo de simple y resimple. ¿Cómo les alcanza a estas empresas unipersonales? Solamente a estas empresas unipersonales ese sistema. Entonces, ¿quiénes son contribuyentes? Todos los que habíamos mencionado. En general, entonces, aquellos que obtengan renta, porque esa es la condición, yo puedo ser contribuyente, pero si no tengo renta, evidentemente no voy a estar alcanzado. Y nos acerca la ley 6.380 a una nueva figura que se denomina, en este caso, se denomina estructuras jurídicas transparentes. Las estructuras jurídicas transparentes son una nueva concepción que nos da la ley respecto a lo que sería eventualmente tratar de, el término quiero utilizar más elegante, ¿verdad?, posible. Las estructuras jurídicas transparentes son dentro de su proceso de lo que implica el control que realiza el control que realiza el Estado en general a lo que sería la tributación. En muchos casos se han generado procesos o situaciones de evasión impositiva explotando la figura de aquellas entidades que no están alcanzadas por el tributo. Y si bien no están alcanzadas por el tributo, porque ellas no realizan actos de comercio, intervienen dentro de lo que serían esos actos de comercio. Entonces, la ley nos dice en el artículo 4 y nos define qué se entiende por estructuras jurídicas transparentes. Se consideran, dice, estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos o obligaciones. Estas estructuras consideran con efecto fiscal neutro en el IRE, es decir, no abonan tributo, no abonan impuestos porque no tienen renta, por intermediar entre el negocio, ¿verdad?, en el negocio sujeto a imposición y sus beneficiarios. Ellos son los que participan dentro de los negocios donde existe dos partes que sí están alcanzadas probablemente, el sujeto activo y el sujeto pasivo de estos negocios. Estoy hablando del tributo, sino de estos negocios, y forman parte de esas operaciones. Pero ellos no obtienen renta. Y en este sentido, por ejemplo, el caso de los negocios fiduciarios que están excluidos de la tributación, los fondos patrimoniales de inversión, uniones temporales originadas en contratos de riesgo compartido, fuera del caso de los consorcios, en fin, todo este tipo de estructuras jurídicas transparentes son las que intervienen dentro de esos negocios comerciales, y por el carácter que tienen, entonces pasan a ser en algunos casos sujetos de control y probablemente alcanzados por el impuesto si llegaran a obtener renta. De manera que hoy en día se los integra dentro de los mecanismos de control dentro de la tributación, también como contribuyentes, pero con carácter neutro. ¿Y qué significa intervenir con carácter neutro? Que no van a pagar el impuesto a la renta, pero tendrán que presentar declaraciones juradas e informar todas las operaciones que se realizan por su intermedio. Ven que eso se orienta todo a la fiscalización y control de la tributación, ¿verdad? Ese es el objetivo de que le incluyan dentro del sistema tributario a las estructuras jurídicas transparentes, es decir, para realizar controles de operaciones tributarias o por lo menos identificar a los que estarían alcanzados por estos tributos. Esa es la finalidad de esto. Y esta es una nueva figura que hoy en día la ley 6.380 lo inserta, que no existía ni en la ley 125 ni tampoco en la ley 24
21 modificatoria de la ley 125/91. De manera entonces que tengan en cuenta también eso como parte de lo que es la definición de las llamadas estructuras jurídicas transparentes. Ahora bien, vamos a lo que es, vamos a hablar del sistema de liquidación, que yo quiero que tengan muy en cuenta esto. No se olviden, anoten dos artículos que son sumamente importantes para entender lo que es el impuesto a la renta. El artículo 8º de la ley 6.380, lo que se denomina renta bruta, y la renta neta del artículo 14. ¿Y cómo definimos lo que es la renta bruta? La renta bruta está constituida por la diferencia entre el ingreso total o bruto, el total de los ingresos menos el costo de adquisición de los productos, de los bienes o servicios que se realizan. Es decir, yo debo restar, deducir lo que me costó llegar a obtener ese bien o el servicio que voy a vender dentro de mis operaciones comerciales. Entonces, artículo 8º de la ley, definición de renta, total de ingresos menos el costo. Si yo voy a vender este bolígrafo o este pincel, digamos así, entonces lo que yo voy a determinar para saber la renta bruta es cuántos fueron mis ingresos totales, todo lo que me ingresó de dinero, todo lo que vendí, todo lo que facturé por la venta de este bien, que para mi negocio va a ser el producto que yo voy a vender, este bien, menos lo que me costó esto, ya sea importar, traer acá al país porque no se fabrica dentro del país, ¿verdad? O eventualmente vamos a tomar de modelo este caso y luego ponerlo, para ponerlo a la venta. Entonces digo yo, renta bruta va a ser el total de mis ingresos menos el costo de los bienes o servicios que voy a realizar. Y la renta neta va a ser restar de esa renta bruta, el resultado que fue obtenido de esa renta bruta, menos lo que voy a restar serían los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora, menos los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora. No se confundan. Renta bruta, total de ingresos menos el costo de los bienes y servicios. Y la renta neta es el resultado de la renta bruta menos el costo. Es decir, para vender este producto, recuerdan ustedes, no solamente tengo un costo, sino también tengo que poner a la venta este producto, ¿verdad? Tengo que poner a la venta este producto. ¿Y eso qué implica? Eventualmente, que yo tengo que hacer una serie de inversiones para que pueda llegar al consumidor final. Tengo una serie de gastos que tengo que realizar, ¿verdad? De manera a que yo pueda poner a la venta este producto. Y esos gastos que voy a realizar están comprendidos eventualmente por una serie de situaciones previstas en el artículo 14 de la ley, en donde me determina y me dice cuáles son admitidos por la norma tributaria. Y esto registren lo que les voy a decir. ¿Cuáles son la condición que debe tener el gasto? ¿Cuál es para que el mismo sea deducible? Deben ser reales, necesarios, debidamente documentados a precio de mercado. Condición del gasto. Real, necesario, debidamente documentado y a precio de mercado. ¿Y cuáles van a ser esos gastos que yo voy realizando para que llegue a determinar la renta bruta, ¿verdad? Y poner este bien a la venta. A ver qué me dicen. Yo por una parte dije, bueno, esto me costó el total de lo que yo vendí en el año de este producto. Vamos a imaginar nosotros una cifra, vamos a hacerlo lo más simple posible. Son 1 millón de guaraníes. Eso es todo lo que me ingresó en el año por la venta de estos productos. Vuelvo a repetir, estoy haciendo cifras pequeñas. Evidentemente, si vendemos, tenemos que vender mucho más para que estemos alcanzados por este tributo. Menos el costo. Cada bolígrafo a mí me costó 1.000 guaraníes. Y yo
tengo que ganar después, tengo que tener renta, beneficio, ganancia. Es decir, que tengo que tener un mayor resultado. Pero no basta con esto solamente de determinar el costo del bien que importé. Tengo que realizar una serie de gastos para que comercialmente pueda ponerlo a la venta. ¿Cuál les parece a ustedes que van a ser esos gastos que voy a realizar para que podamos realizar el negocio de la venta de los bolígrafos? Publicidad podría ser, profesor. ¿Cuál, Lourdes? Publicidad. Ok, publicidad. Tenemos que hacer propaganda para vender, porque si no, no nos va a comprar nadie. Transporte también, transporte. Tenemos que transportar la mercadería. ¿Qué más? Salario también, profe, por ejemplo, de contratar a la gente que pueda hacer, que puedan llevar esos productos para vender. Empleados, en general tenemos que pagarle el salario, ya sea fijo o que salgan a la calle, ¿verdad? O en el salón de venta, tenemos que contratar empleados, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer nosotros solamente lo que vamos a vender esto, ¿verdad? A lo sumo tenemos que tener vendedores, ¿verdad? ¿Qué más? Alquiler de un lugar, podría ser, profesor. Alquiler de Andrés, el alquiler del lugar, arrendamiento. No tenemos local propio, vamos a arrendar. ¿Qué más? A ver, hagan trabajar su imaginación de comerciante. Ninguno es comerciante acá, no puedo creer. Por ejemplo, los servicios básicos, luz, agua del lugar donde voy a alquilar para poder vender el producto. Lógico, el alquiler tenemos que tener servicios básicos, teléfono, luz, agua, tiene que funcionar mínimamente con eso. ¿Qué más? Los costos de las facturas, de todo ese tipo de documentos que se tiene que tener en el local. Le vamos a llamar insumos a eso. Insumos, exactamente. Insumos le vamos a dar un nombre genérico, insumos. Después, ¿qué más? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría ser la materia prima para la elaboración de los bolígrafos también? No, porque nosotros importamos, Jessica, dijimos que trajimos de afuera, era un producto elaborado ya, producto de la importación fue eso, ¿verdad? Entonces, ya, correcto, no es un producto nacional. Si fuese un producto nacional, estaríamos considerando otros elementos, ¿verdad? Igual va a tener un costo y luego va a tener gastos para poder poner a la venta ese producto. En general, miren, no se imaginan ustedes la variedad de gastos que existe en función al tipo de negocios que se va a realizar, porque cada uno tiene sus particularidades, ¿verdad? Tiene sus características propias. De manera que nosotros estamos hablando apenas del caso de la venta de bolígrafos. Háganse la idea, las miles de actividades comerciales que existen, ¿verdad? En general. Y que representan la posibilidad de tener cada una de ellas un perfil de necesidades en gastos muy particulares. Y el caso nuestro, hasta por darles a entender, hasta el repasador, mira, le voy a llevar algo simple, y el líquido de limpieza que utilizamos para repasar el piso de donde vamos a vender el producto forma parte de nuestros gastos. Algo tan simple como la empleada o los empleados, nosotros mismos que repasamos y tiramos, llámenle ustedes lavandina o perfume de ambiente o lo que quieran, o el agua que utilizamos ahí en ese momento para limpiar el local, forma parte de nuestros gastos. Es decir, nosotros vamos a ver cuánto es el total de nuestros ingresos, cuánto nos costó, en este caso, poner eso como para vender el negocio que íbamos a hacer de nuestros productos, y luego de determinar cuál es el resultado económico, eso lo hace el contador. Ese es el trabajo del contador cuando lleva los números. Total de los ingresos, ahí hay número, el costo del producto, ahí hay número, y se hace la diferencia, la resta. Sale ese resultado, va a ser la renta bruta. Y nos dice la ley, el artículo 14, la renta neta se obtiene restando de la renta bruta, deduciendo. Deducir significa restar de la renta bruta los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora. Para obtener y mantener la fuente productora. Siendo requisitos que los gastos deben ser necesarios, reales, documentados y a precio de mercado. Las condiciones del gasto. ¿Y por qué nos dice eso? Porque puede ser que el gasto no sea necesario. ¿Qué les parece a ustedes si es que nosotros decimos
con Lourdes, bueno, vamos a vender el bolígrafo y resulta que le tenemos a Andrés, que va a ser nuestro cliente, que había sido, que sabemos que Andrés es súper divertido y Lourdes y yo somos los que tenemos el negocio de la venta de los bolígrafos. Formamos una sociedad nosotros para adquirir del exterior estos bienes y queremos un contrato grande negociar con Andrés. Pero Andrés había sido medio cabezudo en su actividad diaria, digamos, le gusta salir con algunas chicas y divertirse. Entonces me dice Lourdes, ¿qué le parece, doctor, si hacemos negocio con Andrés? Pues le llevamos a farrear a una discoteca y ahí yo tengo una serie de primas que le vamos a presentar y por ahí entre trago y trago nos firma el contrato, ¿verdad? Y nos vamos a la discoteca de la farra nosotros, al boliche, como dicen ustedes, y gastamos y se chupa todo lo que hay Andrés ahí en el boliche, bueno, y finalmente nos firma el contrato. Y nosotros le decimos a la administración tributaria, estos son los gastos que nosotros realizamos en nuestra liquidación final y le pasamos los gastos de la discoteca o del boliche donde estuvimos con Andrés, más todo lo que se tomó durante este tiempo. La pregunta es la siguiente, ¿es necesario? ¿Reúne ciertos requisitos? Es real, está documentado, nos dieron todo comprobante de venta y todos nos dieron en la discoteca. Todo a nombre del negocio Rodríguez Caballero Sociedad Anónima, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿era necesario para obtener la fuente productora? La administración nos va a decir, nosotros no tenemos por qué admitir este gasto. Esto es una parranda que ustedes se pegaron. Entonces ustedes no tienen por qué venir a transferirle a la administración tributaria y ingresar eso como gastos deducibles. Ustedes podían hacer ese negocio en su oficina sin necesariamente incurrir en la festichola que se pegaron con Andrés, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad? Por el ejemplo que les estoy dando. En forma jocosa, pero es una forma de explicar concretamente para que se comprenda a qué se refiere. Puede ocurrir que el gasto sea necesario, pero que no esté debidamente documentado. O que no sea real también puede ser. Porque resulta que inventamos eso nosotros con Lourdes en nuestro negocio y nunca jamás existió ese gasto, ¿verdad? Eso todo forma parte del proceso de control y fiscalización que hace la administración tributaria, pero que nosotros declaramos como contribuyentes y decimos, bueno, esta es nuestra renta bruta, nuestra renta neta. Entonces, deducimos de la renta bruta la renta neta, los gastos necesarios reales, debidamente documentados y a precio de mercado. Y lo que reste, lo que resulta, eso no está en vuestros libros, anoten, se denomina renta neta imponible o base imponible, en este caso del IRE, del impuesto a la renta empresarial. Sobre eso nosotros vamos a aplicar la tasa del impuesto. ¿Cuál va a ser? Y esa tasa, nos dice la ley, va a ser una tasa del 10%, la tasa general del 10%. Y ahí obtenemos el resultado económico que va a ser el pago del tributo. Entonces dijimos nosotros, nuestro ingreso del año, 1 millón. Nuestro costo del bien, 500.000. Los gastos en que incurrimos en general para vender ese bien fueron cerca de 400.000 guaraníes. ¿Cuánto sobra entonces? Sobra 100.000 guaraníes. Y sobre 100.000 guaraníes le aplicamos la tasa del 10% porque esos 100.000 guaraníes se denomina renta neta imponible. Le aplicamos la tasa del 10%, entonces sobre 100.000, ¿cuánto va a ser el impuesto a la renta que vamos a abonar? Vamos a pagar 10.000 guaraníes. Es decir, eso traspolado lógicamente a lo que serían los grandes sistemas de contabilidad, el trabajo que hace el contador, bueno, es el mecanismo de liquidación, pero que nosotros tratamos de graficar en forma simple. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Excelente. Otra de las cuestiones también vamos a tratar de recordar también. Por eso yo les repito todo esto, porque yo hablé con la profesora Mariela y le dije, bueno, vamos a volver a repetir y tratar de a ver si es que cada uno tiene lógicamente su perfil docente, entonces, pero creo que es prudente reiterar para que traten de fijar ideas los chicos, o me refiero a ustedes, y a veces entonces, como le dicen en materia de docencia,
retrotraernos otra vez al proceso de conocimiento les da la ventaja de entender bien, porque eso es lo que se necesita en todo este tema de la tributación. No es que ustedes aprendan de memoria, que entiendan. Entonces ahí ustedes cuando comprenden los conceptos, van a integrar, van a enlazar todo como para que se les haga mucho más fácil, ¿verdad? Porque viene producto de la comprensión y no del aprendizaje forzado de memoria. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es de que la ley también prevé la figura de los llamados anticipos o retenciones. ¿En qué consisten los anticipos? Son los pagos anticipados del tributo a la que recurre la administración tributaria y en general la administración fiscal. Ustedes saben, el fisco como órgano que atesora los recursos del Estado. Es una política general que se utiliza en materia legislativa para adelantar el pago del tributo. ¿Por qué? Vamos a suponer que nosotros vendemos estos bolígrafos y realizamos el negocio no con Andrés Mendieta, sino lo hicimos con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Le convencimos a la Facultad de Derecho que los alumnos tienen que tener, cada uno de ellos, un bolígrafo, un marcador, un pincel marcador, y como consecuencia de eso, entonces la facultad le va a proveer a sus alumnos y vamos a venderle estos pinceles. El negocio nosotros hicimos al empezar el semestre. Y cuando empieza nuestro semestre, empieza ya por febrero, más o menos, marzo, creo que, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ahí cerramos el negocio con la Facultad de Derecho y le proveímos a ellos, que tienen los recursos, después de ganar un concurso, en fin, en la provisión, le dimos los pinceles a la Facultad de Derecho. Entonces, imagínense ustedes, según el mecanismo de pago, la liquidación, el cierre del ejercicio se produce al 31 de diciembre y la liquidación y pago del impuesto 3 meses después, ¿verdad? Y nosotros el negocio lo hicimos en marzo del 2020. ¿Cuándo nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta? Me refiero a Lourdes y yo que tenemos el negocio de la venta de los bolígrafos. ¿Cuándo vamos a pagar el impuesto por las ganancias, beneficios, las utilidades, los resultados económicos, la renta que vivimos de la venta de estos bolígrafos? Según la ley, ¿cuándo sería el momento en que nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta por las ganancias, beneficios o resultados positivos que obtuvimos del negocio de venderle a la Facultad de Derecho los bolígrafos en marzo del 2020? A ver quién me responde. Primero Guillermo, después Claudia. Por turno. ¿Podría ser cierre el ejercicio fiscal el 31 de diciembre, al día siguiente? No, de ustedes me van a decir fechas exactas. Yo cuando me refiero a fechas exactas me refiero a meses. Entonces, ¿cuándo tendría que pagar el impuesto a la renta en meses y años? Quiero saber, porque les vuelvo a repetir el dato que yo les di. Yo dije, el negocio hicimos con Lourdes Rodríguez y Rodríguez Caballero del negocio, Sociedad Anónima de Venta de Bolígrafos, de pinceles. Y lo hicimos en marzo, en el mes de marzo del 2020. En consecuencia, ¿cuándo pagaríamos el impuesto a la renta empresarial, el IRE, por las ganancias que obtuvimos de la venta como empresa, de las ganancias que obtuvimos, la renta, el beneficio, la utilidad, la ganancia que obtuvimos como consecuencia de la venta de esos bolígrafos en marzo del 2020? Esa es la pregunta exacta. Y ustedes me van a dar respuesta en el mes o los meses y el año en que vamos a pagar. Ahora le escucho a Claudia. En abril del 2020. ¿Abril del 2020. ¿Por qué en abril si al cierre del ejercicio? No. ¿Cuándo, Guillermo? El 31 de diciembre de 2020. Ese es el cierre del ejercicio. Entonces sería el 1 de enero del 2021. La ley no dice el 1 de enero. No dice. Perfecto. No, dice el 1 de enero del 2021. ¿El primer día hábil no es? No, querida. ¿El primer día hábil de qué? ¿De qué mes y de qué año?
Marzo del 2021. Marzo del 2021. Dice, serán la obligación se tiene que cumplir a los 3 meses siguientes como máximo del cierre. Todos los demás. El 31 de diciembre del 2020. ¿Y cuándo van a ser los 3 meses siguientes? Enero, febrero o marzo máximo, según el calendario tributario y nuestro RUC o Registro Único de Contribuyente, ¿verdad? Que tengamos nosotros al final del mes de marzo. Ahí hay un calendario universal que nos dice, bueno, según su vencimiento, a partir de marzo, estos son los vencimientos del calendario impositivo. Y ahí es donde yo como máximo puedo ser generoso, Guillermo, y cumplirlo el 1 de enero. No me van a aceptar porque es feriado, ¿verdad? Pero por lo menos el 2 de enero del 2021 ya ir corriendo, ¿verdad? Hecho toda la liquidación del balance. Imposible prácticamente porque se cerró el 31 de diciembre. Pero vamos a suponer que sea un genio nuestro contador y nos haga todo ya la liquidación y me voy el 2 de enero. O lo puedo hacer dentro de los 3 meses. Puede ser en enero, a fin de enero, puede ser en el mes de febrero, o tendría que ser en marzo del 2021. Puede ser después también, solamente que la consecuencia va a ser que voy a tener multas y recargos por la presentación tardía, el pago y presentación tardía de las documentaciones, de las declaraciones juradas, ¿verdad? Pero será dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Y el ejercicio se produce el 31 de diciembre de cada año. En el ejemplo que dimos, nuestro negocio fue en marzo del 2020, el cierre del ejercicio 31 de diciembre del 2020, y el tiempo que tenemos es dentro de los 3 meses siguientes, es decir, de enero a marzo del 2021. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Se entiende, Claudia, Guillermo y los demás? Sí, se entiende, doctor. Muchas gracias. Sí, okay. Sí. Genial. Entonces, dense cuenta cómo funciona. Acá nosotros vemos lo que es el proceso de retenciones y anticipos. Si nosotros tuviéramos que esperar como administración tributaria, si ustedes, Lourdes y yo tenemos el negocio comercial, si ustedes que son los administradores tributarios tuvieran que esperar ese tiempo, imagínense, van a quedar plantados ahí esperando que vengan los ingresos en materia tributaria, hasta esa fecha que habíamos mencionado. Sin embargo, la ley establece la figura de las retenciones y los anticipos. ¿De qué manera? Le dice a la administración tributaria, ustedes podrán solicitar y determinar agentes de retención o agentes de percepción, que en este caso designa la administración tributaria y normalmente son aquellos que intervienen dentro de las operaciones comerciales. ¿Cuál es la facultad de derecho de nuestra parte en la operación comercial? Entonces le dice a la facultad de derecho, usted va a retener parte del impuesto que debe abonar Rodríguez y Caballero Sociedad Anónima por la provisión de esos bolígrafos o esos pinceles. De manera que cuando usted le pague a ellos por lo que representa la venta o la operación comercial, usted va a retener, va a hacer el cálculo de parte, y eso determina la administración tributaria, de parte del tributo, en forma adelantada. Además de eso, le obliga a Rodríguez y Caballero a abonar, haciendo un cálculo sobre el impuesto del ejercicio anterior, de los llamados anticipos de pago, que se realiza cada 3 meses en forma trimestral, empezando con el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre en diciembre, ¿verdad? De manera entonces que esos anticipos van a cuenta de la liquidación futura que se va a realizar cuando se pague finalmente el impuesto. Entonces yo voy a decir, en marzo del 2021, esto es el impuesto que tenemos que pagar, menos lo que la Facultad de Derecho nos retuvo en marzo del 2020 cuando hicimos el negocio de la provisión de los pinceles, menos el anticipo que nos obligó la administración a pagar durante todo el año 2020 en 4 porciones trimestrales, de manera que entonces la diferencia es lo que le voy a ingresar a la administración tributaria. Pero ¿cuál es la técnica que utiliza ahí el fisco
recibe dinero de forma ya anticipada para poder cubrir los gastos que también va a tener durante el ejercicio fiscal. De otra manera, tendría que pasar todo un año esperando a que ese contribuyente le abone o no, eventualmente, antes de tener los recursos o los medios para poder solventar lo que sería también sus propios gastos a ser realizados durante todo el año del ejercicio fiscal 2020. Entonces, cada contribuyente va pagando en forma anticipada. Es un mecanismo de percepción que se utiliza y que recurre en este caso por medio de la ley tributaria para poder tener recursos en forma adelantada por parte de los contribuyentes. A eso, entonces, nosotros le denominamos anticipos y retenciones previstas en el artículo 23 de la ley 6.380. Y es un mecanismo que viene, sí, desde mucho antes, inclusive a la ley 125/91, porque eso se aplicaba en todos los sistemas tributarios. Es algo que ya en el decreto 9.240 del año 1949 de impuesto a la renta ya existía y se iba aplicando en la administración tributaria. Entonces, eso también es lo que hace al sistema de anticipos. Bueno, ¿se entendió? Permiso, profesor. Escucho. Sí, profe, se entendió. Una partecita, lo que me perdió, no escuché bien. ¿Qué papel entonces sería la que tomaría en nuestro ejemplo la Facultad de Derecho? La parte de la retención, pero el papel de qué institución. Él actúa como, ese es su papel, así se denomina Lourdes, agente de retención. Él es designado por la administración tributaria como agente de retención. De hecho, que la administración tributaria en general designa como agente de retención a todas las instituciones públicas. A todas las instituciones públicas. También designa como agente de retención a los llamados grandes contribuyentes. Y luego designa como agente de retención excepcionalmente a los medianos contribuyentes y les va notificando y le dice, vamos a suponer que nosotros somos una empresa que estamos dentro del ámbito de los grandes contribuyentes. Entonces dice, señores Rodríguez y caballeros Sociedad Anónima, ustedes han sido designados como agentes de retención. De manera entonces que cada operación que realice, ok Claudia, cada retención que ustedes realicen, operación que realicen con contribuyentes, otros contribuyentes, ustedes van a actuar como agentes de retención y estarán obligados a ingresar inmediatamente dentro de los 10 días a la administración tributaria la operación de retención realizada. Profesor, escucho. ¿Los escribanos también son agentes de retención? También son agentes de retención en ciertas circunstancias. Cuando realizan ciertos actos escriturales, ellos actúan como agentes de retención, ya sea, por ejemplo, en una transferencia de un inmueble, ¿verdad? En muchos casos actúan reteniendo el impuesto a la renta personal o la renta comercial si fuese una empresa alcanzada por el IRE, ¿verdad? En cualquiera de las dos circunstancias. Y otorgan un certificado de retención porque esa plata ellos retienen, ingresan inmediatamente y le otorgan al contribuyente un documento que es en este caso el certificado de retención que va a acreditar en la liquidación final de que nosotros eventualmente esa persona, ese escribano, ya ingresó por nosotros lo correspondiente a una parte del impuesto, no la totalidad, una parte. En algunos casos es la totalidad, en otros. ¿Cuál es un caso donde la totalidad se va a retener? Por ejemplo, si fuese un sujeto no domiciliado en el país que realiza actos de comercio en forma circunstancial, viene un artista al Paraguay y va a actuar. Entonces le dice, no, nosotros que vamos a intervenir porque aparte había sido que no solamente vendíamos bolígrafos, pinceles con Lourdes, Rodríguez y Caballero Sociedad Anónima también se dedica a eventos internacionales, eventos musicales. Entonces le contratamos a ese artista, viene, le decimos, usted le vamos a retener el impuesto al valor agregado y le vamos a retener también el impuesto a la renta. Y vamos sobre la totalidad del cálculo. Porque ese tipo actúa y se va, y lleva la plata y se manda a mudar. Entonces nos paga el impuesto a nosotros. Y nosotros, Rodríguez y Caballero, vamos y depositamos eso por el artista que vino a actuar. Ahí, por ejemplo, se produce sobre la totalidad. Depende por eso de las circunstancias para que sea en parte o sobre la totalidad, ¿verdad? En forma definitiva o a cuenta de futuras obligaciones. Definitiva sería para el artista y a cuenta de
si es que fuera con otro contribuyente. Puede ser que nosotros esos pinceles le vendamos, por ejemplo, a otro contribuyente, no solamente a la Facultad de Derecho. Entonces, ¿a quién le vamos a retender? A nuestro par, que es también el otro contribuyente que realizó operaciones de negocio con nosotros. Porque la ley, y en este caso la administración tributaria, nos designa como agentes de retención. Entonces, pero en todos los casos la técnica y la idea es de que los anticipos sean un mecanismo de tener recursos en forma adelantada. Esa es la finalidad que se tiene. ¿Se entiende ahora a qué se refería, verdad? Sí, sí, doctor. Muchas gracias, se entiende. Bueno, ahora vamos a irnos entonces a la segunda parte, que es lo que nos habla, creo que la unidad 13, que es bastante, no es nada complejo, en lo que hace el régimen simplificado para medianas empresas, como le llaman en su abreviatura simple. Recuerden, por favor, solamente pueden optar por este régimen, solamente está destinado a las empresas unipersonales. No pueden ser, y eventualmente no, que están previstas en ese artículo segundo de la ley 6.380, de manera que no puede ser afectado otra que no sea la empresa unipersonal para este sistema que se denomina simple, es decir, el régimen simplificado de liquidación para medianas empresas. Nosotros lo vamos a conocer por su abreviatura de simple. Bajo ciertas condiciones, ¿cuáles son? Recuerden, porque este tema es muy importante, porque esa bolilla, esa unidad, y suele pasar siempre, yo le digo a mis alumnos, no crean, no, este es cortito, ahí nomás vamos a aprender. Y se va al examen y se presenta generalmente en el examen, y especialmente en los exámenes orales ocurre y no sabe cómo contestar porque es tan corto, tan específico, que no nos da ni la menor posibilidad de errar, de pilotear, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, es muy concreto. ¿Quién es contribuyente de empresas unipersonales? Aquella comprendida en el artículo segundo de la ley 125. A ellos solamente se orienta. ¿Por qué motivo? El mismo hecho generador previsto para el caso del IRE, con la diferencia que está orientado única y exclusivamente a empresas unipersonales. ¿Bajo qué condición? Que sus ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior, eso anoten, ingresos brutos, no dice renta. ¿Por qué les dije a ustedes, volviendo otra vez al tema, de por qué anteriormente el otro impuesto, en la ley 125 y en la ley 2421, titulaba para mi gusto erróneamente como impuestos a los ingresos? ¿En qué etapa nosotros tenemos ingresos? Y lo cual no significa que haya renta. En la renta bruta. Nos dice el artículo 8, volvemos otra vez para atrás para que se entienda. Total de ingresos menos el costo del bien. El hecho de que yo tenga un total de ingresos o que obtenga ingresos no significa que yo necesariamente tenga que tener ganancias, renta o beneficio. Yo puedo tener un gran ingreso, pero resulta que somos tan malos calculando con Lourdes que nosotros el bolígrafo compramos por 1.000 y vendemos por 900. La pregunta es, si hacemos esa operación con Lourdes, compramos cada unidad, importamos y nos salen 1.000 guaraníes, pero nosotros vendemos en el mercado por 900. ¿Vamos a tener renta, beneficio o ganancia? No. Imposible. No, y estamos perdiendo 100 guaraníes, ¿verdad? Por cada operación de venta de bolígrafo que hacemos. La segunda pregunta es, ¿tuvimos ingresos? Sí, doctor, porque se vendió, pero no se ganó. Exactamente. Tuvimos ingresos, pero cantidad, importamos 1 millón de pinceles, no saben cómo se peleaban todos frente a nuestro negocio para comprar. Decía, ahí esos tontos están vendiendo por 900.000 guaraníes, están vendiendo por debajo del costo. Vamos ya a comprar, todos se atropellaron, todos van a comprar. Y nosotros tuvimos plata, entró. Después cuando nos dimos cuenta dijimos, pero la gran 7, hicimos una importación por $1 millón, Jauregui recibí $900.000 nomás. Acá perdimos $100.000 Lourdes de nuestro negocio. Algo hicimos mal el cálculo. Tuvimos ingreso. El ingreso no es representativo de renta, beneficio o ganancia. Para que exista renta, por lo menos tuvimos que haber ganado más del millón
que habíamos gastado para que pudiéramos tener ganancias. Porque si no, no existe ganancia, no existe renta. De manera entonces que la denominación de impuesto a los ingresos, por eso decía que no es correcto, porque el ingreso no está grabado, sino es la renta. Hoy se habla de impuesto a la renta empresarial, que tiene otro concepto. Entonces nos dice acá, cuando sus ingresos brutos del ejercicio civil anterior no superen 2.000 millones de guaraníes, cuando no superen, eso significa que no hay deducción, no hay resta, no hay gasto, no hay nada. Nos dice, queremos saber si usted como empresa unipersonal obtuvo ingresos del ejercicio civil anterior del año pasado que no superen 2.000 millones de guaraníes, usted me va a poder liquidar bajo el sistema denominado simple, orientado a medianas empresas. Entonces, si yo tengo 2.000 millones, 100, por ejemplo, contribuyente, ¿de qué tipo de tributo voy a hacer? ¿Sobre qué régimen voy a liquidar? Régimen general. Impuesto a la renta empresarial. Exactamente. Voy sobre el régimen general, impuesto a la renta empresarial, que es lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Lo que está previsto a partir del artículo 1 de la ley 6.380. Sin embargo, si yo le digo, somos una empresa unipersonal, soy una empresa unipersonal, no facturé más de 2.000 millones de guaraníes el ejercicio civil anterior, entonces yo me quiero someter a este sistema de liquidación, orientado única y exclusivamente para empresas unipersonales, ¿verdad? Lógicamente que también voy a pagar el impuesto al valor agregado, eso es independiente. Y el mecanismo de liquidación se va a basar en la renta real y la renta presunta. ¿Y cómo determino cada uno de ellos? Y me dice la ley, el que fuere, esa es la condición, me dice el que fuere menor, nos dice lo siguiente. La renta real va a ser calculada de la siguiente manera. Total de ingresos menos los egresos relacionados directamente con la actividad comercial. Egresos. Acá no hay como el costo y gasto, sino dice ingresos menos egresos. Directo me hace. Y lo que salga de ese resultado, eventualmente, lo que salga de ese resultado, le voy a aplicar el cálculo como para determinar que eso constituye renta real. Luego voy a determinar mi renta presunta y voy a aplicar el 30% sobre la facturación bruta, toda la facturación bruta. Y finalmente voy a ver de entre los dos cuál es el que resulta menor, si la real o la renta presunta. Y aquel de los dos que resulte menor, sobre eso voy a aplicar la tasa del impuesto que va a ser el 10%. ¿Comprendieron? Pregunto. Sí, sí, profe. Profesor, sí. ¿Será que podrías rebobinar hasta la renta presunta? A partir de ahí nomás lo que, o sea, un poco complejo, pero hacemos. La renta real, vuelvo a repetir. ¿Cómo voy a determinar? Recuerden ustedes, mis ingresos para ser contribuyente del sistema simple tengo que tener dos requisitos. Uno, ser una empresa unipersonal. Dos, no superar en el ejercicio civil anterior 2.000 millones de guaraníes. Hasta ahí puedo llegar. Eso de ingresos brutos. Ingresos brutos, ¿qué significa? Todo lo que facturé. Bien, ahora voy a liquidar el ejercicio. Eso es para ser contribuyente. Ya realicé mi actividad comercial durante el 2020 y voy a liquidar mi impuesto. Entonces digo, yo gané 1.500 millones de guaraníes. Perdón, facturé 1.500 millones de guaraníes facturé. Eso es lo que me ingresó en concepto de facturación. Y para determinar la renta real, ¿qué hago? Total de ingresos menos los egresos. Es decir, 1.500 millones que facturé, cada boleta, todo lo que vendí, menos todo lo que gasté. Ahí entra costo y gasto, todo completo, todo lo que me facturé yo de egresos, de salida, de gastos que yo realicé.
La diferencia que resulte de ese cálculo matemático va a ser la renta real. La renta real. Ahora voy a hacer el segundo cálculo, la renta presunta. ¿Cómo obtengo la renta presunta? De total de facturación que realicé, le aplico la tasa del 30%. Le aplico la tasa directa del 30%. Facturé 1.500 millones de guaraníes. Por ahí ustedes tienen forma de calcular en su casa 1.500 millones por 30%. ¿Cuánto me da el resultado? Alguien que tenga máquina de calcular por ahí puede hacer rápido. El 30% de 1.500 millones de guaraníes. Poco menos de 500 millones de otros. Bueno, esa sería la renta presunta. Y luego veo cuál de los dos, si la real o la presunta, cuál es menor. Mi renta real es 550 millones de guaraníes. La renta presunta es 500 millones de guaraníes. Entonces tomo para liquidar el impuesto, esa va a ser mi renta neta imponible, para aplicarle el 10%, tomo el menor, 500 millones de guaraníes, la renta presunta. Y sobre esa aplico el impuesto. Pudiera ser al revés también, el que fuere menor, ¿verdad? Y sobre ese cálculo le aplico la tasa del 10%. Ese resultado es el impuesto a la renta que debo abonar por el sistema simple. ¿Se entendió ahora, Guillermo, lo que quería saber? Sí, profe, ahora sí entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, ok. Les vuelvo a repetir a todos. Sea quien sea el alumno, pregunten, detengan, yo no tengo problema. Ustedes me atacan y me dicen, no entendí, no hay problema. Y vamos a volver a repetir hasta comprender. Lo que no quiero es que simplemente quede en un silencio ahí como si fuera que todos comprendieron, porque les dije yo hace muchas clases atrás, acá empieza nuestro problema en la parte práctica y en entender lo que es el sistema positivo. Profesor, yo tengo una consulta. Sí. Yo conozco a alguien que se dedica a la venta de ajuar de bebés y muebles de bebés. Sí. Y solamente está liquidando el IVA. Y yo no sé si es por desconocimiento de ella o de su contadora. Por desconocimiento de eso. ¿Cuándo la SED se va a dar cuenta de que ella está haciendo eso? Cuando deje de presentar sus declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta. Lo que pasa, mi querida, que cuando ella factura, vos podés facturar durante todo el año 2020. No, vos no estás obligado al pago mensual. No te vayas a olvidar, no vayas a confundir eso, Claudia. No hay pagos adelantados, ni mensuales, ni nada. El cierre del ejercicio es al 31 de diciembre. Este mecanismo de liquidación siempre funciona al 31 de diciembre, ¿verdad? Tanto del régimen general como el régimen simple, el cierre del ejercicio va de primero, mejor dicho, el ejercicio va de 1 de enero al 31 de diciembre. Desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, yo voy a facturar. Nadie me va a reclamar nada. Lo que sí me van a exigir es que pague impuesto al valor agregado por cada operación comercial que realice. ¿Cuándo voy a cerrar mi ejercicio? Al 31 de diciembre del año 2020. Y voy a pagar dentro de los 3 meses siguientes del 2021. Estoy nomás entrando en el ejemplo. Vamos a suponer, vos me vas a corregir, que tu amiga arrancó sus operaciones comerciales a partir de enero del 2020. Ella en este momento no está obligada al pago del impuesto a la renta ni por el sistema simple ni por el sistema general del IRE, sino hasta que se cierre el ejercicio. Eso vas a ver al 31 de diciembre. Ahora, si vos me decís que ella de hace años viene trabajando y nunca abonó el impuesto a la renta, declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta, entonces está en un problema. Pues se supone que cada 31 de diciembre cierra, su contador le hace los cálculos de esto que estamos hablando y luego dentro de los 3 meses siguientes abona el impuesto a la renta. Entonces, profesor, ¿no hay un tiempo, digamos, en el que ella se tiene que inscribir? Claro que se tiene. De hecho, que no va a poder facturar impuesto al valor agregado si no está inscrito, mi hija. No, profesor, pero para inscribirse en el sistema, en el régimen simple. El régimen simple es anual.
Una vez que cierra, ahí recién haces tu cálculo. No. Vos al inicio de tus actividades determinás cuál va a ser el régimen que vas a aplicar. Vos cuando le planteás a la administración tributaria y le decís, mire, yo soy una empresa unipersonal, me llamo Claudia Ramírez, me dedico a vender ajuares de criatura y el año pasado facturé 2.000 millones de guaraníes, facturé menos de 2.000 millones de guaraníes. Entonces yo quiero estar en el sistema de liquidación simple y te escribís en esa categoría. Y lógicamente después vas a hacer el cierre del ejercicio. Si no, se presume de que estás en el régimen general. Si no lo hiciste, entonces se presume de que estás en el régimen general. O sea que aquellos que van a liquidar, ya sea por el régimen simple o resimple, deben formalmente solicitar a la administración su inscripción en esa categoría. El caso de tu amiga, si es que ella quiere estar en ese régimen, debió de haber solicitado formalmente. Si no, la administración tributaria presume de que ella va a liquidar bajo el régimen general. ¿Se entiende? Sí, entiendo, profesor. Pensé que ella tenía un tiempo límite, digamos, para inscribirse. Ella, lógico, ella supongo que ya está inscrita como contribuyente. Pero si no lo solicita en forma expresa, en tributar bajo ese régimen de esa categoría, entonces lo va a hacer bajo el sistema, el régimen general. Ya, gracias, profesor. En síntesis, te voy a dar un término jurídico. Es a pedido de parte. No es automático, es a pedido de parte. En este caso, en este sistema, el régimen simplificado. El régimen general es la presunción de que todos ingresan bajo esa modalidad. El régimen simplificado, por eso se aplica estos conceptos. De decir, podrá optar, puedo pedir yo que me ingresen a ese sistema diciendo, soy una empresa unipersonal, facturé menos de 2.000 millones de guaraníes. Inscríbanme dentro de esa categoría. Creo que con eso te respondo ya concretamente, Claudia, cómo viene la mano. Perfecto. Entendí, profesor. Gracias. Bueno, y después tenemos lo que se denomina, ¿verdad? En este caso, el régimen simplificado para pequeñas empresas. Esas serían las microempresas. Yo uso más ese término porque la palabra pequeñas daría la impresión de no definir todavía las microempresas. Y este es un sistema donde solamente pueden ingresar aquellos que, empresas unipersonales, volvemos al mismo concepto, solamente las empresas unipersonales cuyos ingresos brutos del ejercicio anterior no superen 80 millones de guaraníes. ¿Alguien me puede hacer una división de 80 millones dividido 12 rápidamente? 6.600.000 y algo. Imagínense que esa empresa técnicamente puede variar algún mes más, menos, pero si hacemos un cálculo directo, rápido, no puede facturar más de 6 millones. ¿Cuánto dijiste, Claudia? 6.600.000 más o menos. Más o menos, 6.600.000 guaraníes mensuales. Tendría que facturar solamente 6.600.000 guaraníes mensuales o por lo menos, como les dije, variar, pero no superando esa barrera. Eso significa que está orientado solamente a microempresas, empresas pequeñitas. Es decir, estamos hablando de esos negocios que apenas da para que subsista el propietario, en este caso de la empresa unipersonal, ¿verdad? El sistema resimple se orienta a negocios, micronegocios. Y en este caso, vuelvo a repetir, la condición, así como el otro era empresa unipersonal, que no supere ingresos brutos del año civil anterior 80 millones de guaraníes. Es más, si se inscribe, como el caso de tu amiga, por ejemplo, dentro de esa categoría y resulta que en el primer año factura 4.000 millones de guaraníes, ¿qué pasa con ella, Claudia, al año siguiente? Automático va a pasar al otro sistema. Exactamente, pasa al régimen general, ¿verdad? Se dan cuenta. Esto sucedería con este tipo de empresas. Supera 80 millones, entra en el sistema simple. Supera 2.000 millones, entra en el sistema general, ¿verdad? La administración le va a transferir al otro sistema. ¿Y cuál es el mecanismo de liquidación? Es una escala progresiva. Después veremos, ustedes saben lo que es la escala proporcional o el mecanismo del régimen de liquidación proporcional y lo que es progresivo.
En el caso de la tasa proporcional, entonces aquella donde la tasa se mantiene invariable, y varía la base imponible o la unidad contributiva. En la escala progresiva varía base imponible y también varía en este caso la tasa impositiva. Este régimen en realidad se basa por una escala progresiva sobre cuotas fijas y en ese sentido nos dice, entonces, hasta 20 millones de guaraníes, un pago mensual de 20.000, son pagos fijos, suma fija. Hasta ahí, liquidaste vos hiciste tu liquidación mensual y dijiste, facturé hasta este monto, entonces 20.000 guaraníes automáticamente pagás en forma mensual. De 20.000 a 40 millones, de 20 millones a 40 millones, 40.000. De 40 millones a 60 millones, 60.000 guaraníes mensuales. Y de 60 millones a 80 millones, 80.000 guaraníes mensuales. Una tasa fija que va entonces, empieza con 20.000, 40, 60 y 80.000 guaraníes mensuales. Acá no le pedís comprobante, que te mete gastos, nada. Le está diciendo directamente, usted me paga una tasa, una cuota fija, un monto fijo que va a variar entre 20.000 y 80.000 guaraníes mensuales, dependiendo de la progresividad que se pueda dar sobre la base imponible. Es decir, esa base imponible está basada en los ingresos brutos del ejercicio civil anterior, que va a condicionar entonces mi cuota mensual directamente. ¿Entendieron? Entonces, el otro sí saco la tasa del 10% sobre la renta real o la presunta, el que fuere menor. En este caso es una cuota fija en forma mensual y orientado única y exclusivamente a microempresas. ¿Les quedó claro la cuestión? ¿Entendieron todos? Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a empezar una pregunta personal. A ver si es cierto lo que ustedes dicen. Abdullah Ibrahim. Voy a empezar. Buenas tardes, profesor. Hola, hijo, ¿cómo te va? Quiero verte la cara y... ¿Se comprendió lo que dije? Sí, estamos escuchando, doctor. Solamente que estoy un poco ocupado aquí en mi casa, por eso estoy escuchando la clase, pero no estoy... ¿Sabes qué pasa, mi hijo? Yo te voy a decir una cosa. Eso que me decís no es un justificativo. Y te voy a decir por qué. Porque vos tenés que priorizar tu clase. Claro. Estás en tu casa porque no podemos asistir, pero tiene que ser prioridad tu clase. O sea, a mí no me sirve eso. Estoy un poco ocupado. ¿Qué les parece si yo les digo a ustedes, mira, Ibrahim, disculpame, no te pude explicar bien, mi querido, porque yo pues estoy un poco ocupado acá en mi casa y por eso no pude explicar. Ustedes me esperaron ahí media hora, todito como con micrófono, queriendo saber qué pasó con el profesor, y yo me fui un rato, estoy ocupado. Yo no, por eso no les pude explicar todo. Ahora voy a continuar y después me voy a ir otra vez y sigo ocupado. O sea, no es un justificativo ni para vos ni para nadie. Dedíquenle a la clase porque este es el momento de la clase, o debería estar conmigo en la facultad si fuera presencial. Eso te aclaro, mi hijo, para que no me vuelvas a decir eso, ¿ok? Bueno, sí. Adriana del Valle. Adriana. Yo les dije, les voy a llamar. Adriana. Buenas tardes, profesor. Hola, mi hija, tenés que estar atenta, ¿eh? Sí, no puede nomás, mi teléfono nomás no puedo entender un rato. Bueno, Adriana López, ahora. Hola, profe. Hola, Adriana. ¿Se entendió la clase? Sí, profe, estuve anotando. Excelente, bueno. Profe. Andrés Mendieta. Presente, profesor. Ok. Angie Cristaldo. Angie. Presente, profe. Hola, hija. Axel Vera. Presente. Cristian Cárdenas. Claudia Ramírez. Claudia.
Profe, David Marcelo, ¿sí? ¿Quién habló? profe, permiso. Claudia Sí. había puesto en el chat que no tenía luz y que se estaba por quedar sin batería. Ahora me contestó Claudia. Claudia Núñez era ella. Ah, ya, ok. Sí, Vamos a Marcelo. llegar- Hola, Fariña. Ya vamos a llegar a Claudia Núñez entonces. Eliana Ledesma. Presente, profe. Hola, hija. Fátima Valdés. ¿Quién es Fátima Valdés? A ver, ¿dónde está Fátima? Estoy esperando a Fátima que aparezca. Federico Ramírez. Presente, profesor. Hola, Federico. Fernando Benítez. Presente, doctor. Fernando Vera Valdés. Profesor, buenas tardes. Presente. Hola, Fernando. Guadalupe Ruiz Díaz. Presente, doctor. Hola, Guadalupe. ¿Dónde estás? Escucha mucho ruido a todo. Guillermo David Carabia. Estoy en el bus. Ah. ¿Y cómo pueden dar clase en el bus? Guadalupe, Dios me libre. Y Guillermo, ¿usted por dónde anda? ¿Examen de qué, Marcelo? Examen de deontología tuvimos a la 1:30. ¿Y en qué les impide con relación a mi clase? Ningún impedimento, profesor. Por eso me pregunto, como un justificativo me defiendo. Jazmín Martínez. No, permiso, Sí, doctor. escucho. Pasa que yo salgo a la 1 del trabajo y me dificultaba a mí el tema de... Bueno, Salgo a la 1 y 1:30 rendíamos entre esperar y esas cosas. Me agarró el horario acá en el bus, Bueno, por eso nomás. bueno, Guadalupe, está bien. Jazmín Martínez. Gente, Jessica Elizabeth Romero. Hola, Jazmín. ¿qué tal? Jessica. ¿Quién? Jessica, profe. Hola, Jessica. Yo soy Jessica Fleitas. Fleitas. Jessica Romero, la que habló hace rato. Profe, acá estoy yo. ¿Sí? Justo ¿Dónde, Jessica? Ah, activar mi micrófono y sin querer corté la llamada. bueno, o sea, ya. Juan Alberto Zarza, allá ya te veo, Juan Alberto. Presente, profe. ¿Qué tal? Hola, hijo. Lidia Fernández. Presente, profe. Hola, Lidia. Liz González. Presente, doctor. Bueno, Liz González, ¿dónde está Liz? Ahí ya te veo. Ok. Lourdes Rodríguez, ya te veo, Liz. Ok. Lourdes Rodríguez. Hola, Lourdes. Luis Fernando Brizuela. Presente, doctor. Luis Fernando Brizuela. María José. María José. Buenas tardes, profe. Hola, hija. ¿Cómo te va? María Natalia. Presente, doctor. Hola, María Natalia. María Ramírez. ¿Quién es María Ramírez? ¿Dónde está María?